Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, qué alegría verlos. El día de hoy vamos a trabajar los textos narrativos, ¿sí? Entonces, para eso voy a pedirles por favor que pongan mucha atención. En este momento voy a narrarles un cuento utilizando unos títeres. Entonces, a ver, me van a poner atención acá, miren el teatrino tan bonito que traje. Y entonces, esta es la historia de unos amigos muy peculiares. Estaba una vaca. ¿Cómo hace la vaca? Muy bien. Estaba la vaquita un día paseando por el bosque y llegó a un río. En eso, escuchó a un pececito que decía, hola, hola, ¿cómo estás? Y la vaquita no sabía quién le estaba hablando. Se acercó un poco más al río y se dio cuenta que era un lindo pececito rosado. Y le dijo, hola pececito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ando paseando. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que vienes! Espero que podamos ser amigos. Y entonces, estaban ahí ellos, muy tranquilos, platicando, cuando en eso llegó ¿una qué? Una rana, muy bien, una linda ranita, y les dijo, hola, ¿cómo están? Me gustaría ser su amigo. Y entonces, la vaquita y el pececito, ¿qué creen que les contestó? Sí, ¿verdad? Que sí querían ser amigos. Entonces, desde ese día nació una linda amistad. Cuando la vaquita regresó a la granja, le contó a su amigo Pollito que tenía nuevos amigos. A ver, ¿quiénes son los nuevos amigos de la vaquita? Muy bien, el pez y la rana. Y entonces Pollito le dijo, qué alegría que tienen nuevos amigos. A partir de mañana iré a pasear contigo y los quiero conocer. Así ahora seremos 4 felices amigos. Muy bien, chicos. Entonces, miren, esta actividad la hicimos con un teatrino y vean, con unos conos de papel. Fácilmente podemos hacer unos lindos títeres, ¿verdad? Con los títeres nosotros podemos narrar historias espectaculares, historias locas, ¿verdad? De cosas que nos suceden día a día. Entonces, chicos, ¿qué tema creen entonces que vamos a ver ahora? Sobre los... Ajá, muy bien. ¿Y qué narré con los animales? ¿Qué narré con los animales? Una historia, un cuento. Muy bien, un cuento, ¿verdad? Y aquí tenemos a su compañero Herbert. A ver, Herbert, cuéntenos, ¿les gustó la historia? ¡Sí! Muy bien, gracias. Muy bien, chicos, ¿les gustó la actividad? ¡Sí! Hola, chicos, ¿cómo están? Miren. Qué lindo sombrero el que tengo. Este sombrero se llama sombrero preguntón. Sombrero preguntón, muy bien. Y el sombrero preguntón, el día de hoy, quiere saber algunas cositas, ¿verdad? Con respecto a un tema muy bonito. A ustedes les encantan los cuentos, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, aquí tengo unas tarjetitas. Les voy a hacer una pregunta. Venga para acá adelante conmigo, Margarita. Margarita, a ver, cuénteme. ¿Usted ha leído algún cuento? Sí. Por ejemplo, dígame qué cuento ha escuchado o ha leído. El cuento de Pinocho, muy bien. ¿Le gustan los cuentos? Muy bien, gracias, siéntese. A ver, Marcela, venga para acá. ¿Qué cuentos ha leído usted? ¿El qué? El gorrión muy preocupado, muchas gracias, siéntense. Venga para acá, Giancarlo.
A ver, Giancarlos, cuénteme algún cuento que le súper encante. La cigarra y la hormiga. Muy bien, gracias. Siéntense. Bueno, entonces, a ver, chicos, van a escuchar el cuento del pollito desobediente. Cuenta la historia que por allá en una granja había un pollito que era muy desobediente. Su mamita le decía que no saliera de la casa y él salía de la casa cuando él quería, ¿verdad? Le decía, no te acerques al río porque te vas a mojar y te puedes enfermar. Y ahí iba el pollito, ¿verdad? Al río, y se mojaba y se enfermaba, ¿verdad? Y la mamá lo regañaba y le decía, pollito, no tienes que ser desobediente porque te puedes enfermar, te puedes golpear o te puedes perder si no me haces caso. Y entonces un día el pollito no le hizo caso a su mamá y se fue al bosque. Y estando en el bosque se dio cuenta que ya habían pasado muchas horas. Cuando reflexionó, se dio cuenta que ya era muy noche y entonces decidió esconderse porque le daba miedo en la oscuridad, esconderse en una cueva que encontró por ahí, porque dijo, aquí no me va a pasar nada. Mientras tanto, su mamá, la gallina, estaba muy preocupada porque el pollito desobediente no llegaba, ¿verdad? Y así pasó una noche. Al día siguiente, la mamá se fue a buscarlo y a lo lejos escuchó cómo piaba su hijo. ¿Cómo creen que piaba? Muy bien, así es. Y entonces le dio mucho miedo, ¿verdad? A la mamá pensar que algo le había pasado. De repente entró y se dio cuenta que el pollito estaba acurrucadito en un lugar, ¿verdad? Todo temeroso, todo friolento, ¿verdad? Por la noche que había pasado. Y entonces la mamá le dijo que sí se daba cuenta que no hacer caso era, ¿qué? Un problema, era malo, ¿verdad? Porque le podía traer muchos problemas. Y desde ese día el pollito ya no fue un pollito desobediente, sino que le obedecía a su mamá. Bueno, ahora les voy a contar otra historia. Esta es la historia de la cigarra y la hormiga. Cuenta la historia que había una cigarra que le encantaba estar tocando música todo el tiempo, ¿verdad? Y tenía una amiga llamada hormiga. Y ella veía que la hormiga caminaba todo el día, iba a traer comida, la iba a guardar en un lugar especial, ¿verdad? Y la cigarra siempre cantaba y tocaba la guitarra. Y le decía a la hormiga, no trabajes tanto, ¿verdad? No trabajes tanto porque te va a hacer mal. Y entonces la hormiga le decía que ella trabajaba mucho porque iba a llegar una época de invierno y que en esa época no iba a encontrar comida. Entonces que prefería trabajar y guardar la comida para que después no hubiera necesidad de salir de su casita para ir a buscar comida. Cuando llegó la época de invierno, ¿quién creen que se quedó sin comida? La cigarra, muy bien. La cigarra se quedó sin comida, ¿verdad? Y fue con la hormiga a decirle que si le podía regalar comida. ¿Y qué creen que le dijo la hormiga? No. Que no. No, le dijo, esta es una buena lección. Tienes que entender que hay momentos en los que debemos trabajar. Hay momentos en los que debemos descansar. Muy bien. A ver, chicos, entonces ahora, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre un cuento y... Chicos, ¿saben cuál es la diferencia entre un cuento y una fábula? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es que el cuento lleva los personajes de personas y la fábula lleva animales. Muy bien, gracias. Primero, la fábula, los personajes son solo animales, ¿verdad? Y algo importante,
La fábula siempre nos va a dejar una lección, nos va a dejar un aprendizaje. Y ese aprendizaje o lección se llama Párrafo. moraleja. Moraleja. Muy bien, chicos. Y en el cuento pues participan muchos personajes fantásticos, muchos personajes de ficción, ¿verdad? Imaginarios, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia. Muy bien, chicos, gracias. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a ver un nuevo tema. El tema son textos narrativos, ¿sí? Ya en otras oportunidades hemos leído, hemos escuchado diferentes textos narrativos, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que los cuentos, escuchamos el cuento del patito feo, ¿sí? Ustedes hicieron en su cuaderno un dibujo del patito feo. ¿Qué le sucedía al patito feo? ¿Ah? Se burlaban de él. Se burlaban de él, muy bien. No querían ser sus hermanos. No querían ser sus hermanos, muy bien. Se ponía triste. Gracias, se ponía triste, ¿verdad? ¿Por qué no lo quería? Porque él era diferente. Él era diferente, ¿verdad? Y resulta que el patito feo no era un patito, pero eso lo vamos a ver al final. Bueno, y entonces, ¿se recuerdan también del cuento que escuchamos del cocodrilo al que No le gustaba el agua. ese es, muy bien. Al cocodrilo que no le gustaba el agua, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede con el cocodrilo? ¿Verdad? Le daba miedo. Le daba miedo el agua, ¿verdad? Y todos sus hermanos, ¿qué sucedía con sus hermanos? Ellos iban al río, nadaban, se la pasaban muy bien en el río, pero el pobre cocodrilo no se quería meter, ¿verdad? Y luego se recuerdan que entonces estudiamos y nos dimos cuenta que ese cocodrilo no era cocodrilo, era ¡Un dragón! era un dragón, ¿verdad? ¿Y cómo se dio cuenta que era un dragón? Muy bien, estornudó. A ver, estornudemos todos. ¡Achú! Muy bien, ¿verdad? Y cuando estornudó, ¿qué salió de su nariz? ¡Fuego! De su boca. ¿De dónde fue? ¿De su nariz o de su boca? ¡Boca! De su boca, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta que pues por eso no le gustaba el agua, ¿verdad? Porque él expulsaba ¡Fuego! ¿verdad? Bueno, entonces, y se recuerdan también qué pasó con este personaje que tenemos acá. ¡El sombrero! Es el sombrero, muy bien. Entonces, a ver, veamos. El cuento, entonces, es un texto que nos narra historias fantásticas. Historias que podemos nosotros contar, ya sea con animales, con personas, de lugares, ¿verdad? El cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Muy bien, gracias. Y un desenlace. Ahora también escuchamos la leyenda del ¡Sombrero! La leyenda es un texto que es imaginario, que nos han contado nuestros padres de generación en generación, pero que son historias que no son reales, ¿verdad? No son reales. Entonces, nosotros tenemos muchas leyendas acá en Guatemala, ¿verdad? La leyenda del sombrerón, la leyenda de quién? De la Llorona. La leyenda del padre sin cabeza. La leyenda del padre sin cabeza, muy bien. La del jinete sin cabeza y la del padre sin cabeza dijimos que es ¿de dónde? De Amatitlán. Claro, muy bien. Entonces, ahora también se recuerdan que hemos trabajado con la fábula de la Cigarra y la hormiga. La fábula nos va a dejar siempre una enseñanza. Esa enseñanza recibe como nombre moraleja. Leja. Moraleja.
Muy bien. Y se recuerdan también que nosotros hemos trabajado en el libro de lecturas que nos envió el Ministerio de Educación. Hay lecturas científicas. Recordémonos que las lecturas científicas son aquellas que nos permiten encontrar datos exactos, comprobables de un tema. Por ejemplo, trabajamos el texto de aquellos deliciosos granitos, el azúcar. de azúcar, ¿verdad? Y con los textos científicos siempre vamos a tener también una enseñanza, pero esa enseñanza es científica, es decir, que está comprobado por la ciencia. Estos son los textos entonces que vamos a ver. El cuento es una narración de historias fantásticas. La leyenda, que son, por ejemplo, del sombrerón, que son historias que no son reales, ¿verdad? Que han nacido en el pueblo, con la gente del pueblo, con nuestros antepasados y han pasado de generación en generación de manera oral. ¿De manera qué? Oral, es decir, solamente contada, ¿verdad? ¿Sí? Luego la fábula, que es un texto o es una historia en donde trabajamos solamente con animales. Pero lo principal de una fábula es que nos va a dejar siempre una y los textos científicos, ¿verdad? Que nos permiten conocer datos reales, exactos de un tema específico, ¿verdad? En este caso nosotros trabajamos aquellos deliciosos granitos de azúcar. Y peligrosos, eso es, muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos acá con este texto del azúcar? Que tenemos que tener cuidado con el consumo de azúcar. Muy bien, nos puede dañar. Gracias, chicos. Gracias, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Muy bien, chicos, entonces ahora les voy a pedir que por favor saquen su rotafolio PNI. Recordémonos que en el rotafolio PNI trabajamos una estrategia llamada o una actividad llamada positivo, Negativo, interesante. Ajá, exacto. Entonces vamos a hacer un PNI de el cuento El Patito Feo, que ya lo escuchamos y ya vimos el video en casita porque yo les envié el enlace al WhatsApp de papi o de mami. Vamos a hacer también el PNI del cuento El Cocodrilo al que no le gustaba el agua. Muy bien. Posteriormente vamos a hacer el PNI de la fábula de la cigarra y la hormiga. Y posteriormente vamos a trabajar PNI sobre el texto científico esos deliciosos y peligrosos granitos, el azúcar. Muy bien, entonces por favor les pido que en este momento saquen su rotafolio PNI, sacamos las hojas y nos vamos a poner a trabajar. ¿Quién quiere trabajar? ¡Yo! Muy bien, chicos, entonces vamos a trabajar.